mayoría de los integrantes de esta sociedad, la mayoría de los socios, todos ellos, hayan acordado, hayan votado y y tengan conocimiento de este pacto, ¿no? Bueno, esto es para que en realidad un poco escapa al contenido específico de lo que analizamos, pero tengan en cuenta que hoy en día no es nuevo, esto viene ya de varias décadas, ¿no? Y sobre todo en derecho comparado, algunos tan reconocidos tienen su régimen legal y su reconocimiento. Nosotros, a partir de la reforma del Código, a partir del Código Unificado, podría considerarse a los pactos de familia o protocolos familiares o pactos a partir del artículo 1010, pero es con referencia aplicable en materia sucesoria, y es decir, al efecto de decidir el causante sobre determinados bienes, sobre todo para mantener la unidad productiva, ¿no es cierto? Entonces, a través de este protocolo, proyectar y organizar parte de esa herencia, cuando significa una unidad productiva, a favor de ciertos herederos, y por otro lado, o de las participaciones societarias también pueden ser, y por otro lado, para la resolución de conflictos, para arbitrar o para proyectar cómo, en el caso de conflicto, cómo se va a resolver. Es decir, está bien limitado a esos supuestos, no es con amplitud la validez y el reconocimiento de estos protocolos o pactos de familia. Entonces, de ahí también está muy discutido. Pero hoy se utiliza mucho, pero en el sentido de no cualquiera, es decir, la mayoría de las sociedades en realidad no la utiliza. Estamos hablando para el día de mañana que si ustedes deciden asesorar a alguna sociedad de aquellas de familia, sobre todo de familia o cerrada, y de familia, no es lo mismo ser cerrada y de familia, pero proyectar al efecto de organizar, sobre todo cuando esta sociedad, por más que sea cerrada y sea mayormente de familia, tenga una importante magnitud, ¿no? Económica y productiva, es decir, sea una mediana o gran empresa, ¿sí? Por más que sea una sociedad de familia, ¿no? Y entonces pueden llegar hay quienes se dedican, no tanto acá, pero sí en otras jurisdicciones, Buenos Aires, por ejemplo, Rosario, Córdoba, trabajan mucho con esto y los profesionales ganan mucho. Los que se dedican y se especializan en esto, en la confección de estos protocolos o estos pactos, cobran importantes honorarios porque lleva su tiempo. A veces están todos largos meses confeccionando estos protocolos hasta que deciden y son aprobados por la sociedad. Es decir, están de acuerdo, ¿no? Y sobre todo para que realmente sea una resolución de conflicto y no que genere más conflicto. ¿Dónde estaba? Indicándose la modalidad adoptada con respecto a estos órganos, cómo se va a votar y que quede constancia de acuerdo al medio utilizado. Los miembros que deben participar en una asamblea o los integrantes del consejo, ahí estaba, por eso ese integrante del consejo, según se llame, pueden autoconvocarse para deliberar. Este es otro principio. Las asambleas no permite en la ley especial, la ley societaria, la autoconvocatoria, ¿sí? Que se autoconvoque. Salvo el supuesto que en realidad no es una autoconvocatoria, se entiende que se estaría subsanando la falta de publicidad de la convocatoria cuando las asambleas son unánimes. ¿Qué quiere decir? Que está todo el capital social presente, todos los socios presentes.
¿sí? Entonces, en ese caso, se estaría, como están todos presentes, por más que no se haya convocado, publicado a través de una, justamente la convocatoria edictal, pública edictal, a través de edicto, como dice la ley, si están todos presentes, no se perjudica a nadie, no hay nadie que puede llegar a ser perjudicado porque los temas a tratar los conoce y puede votar, ¿está? Entonces se subsana esa falta de publicidad, como establece la ley. Pero es el único supuesto que establece la ley, el de la asamblea unánime. Ahora, por eso dice, los miembros que deban participar, en cambio el Código Unificado permite que los que deben participar en la asamblea o los integrantes del consejo, de ese consejo social o de ese consejo de la persona jurídica, pueden autoconvocarse para deliberar sin necesidad de una citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad. Concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad. Con respecto a este tema, hay dos divergencias, más de una, pero discusión o divergencias doctrinarias. Uno es el tema del consejo. Hay quienes consideran que el consejo puede ser un órgano administrativo y hay quienes dicen no, está hablando de las asambleas de socios o de miembros de esa persona jurídica, porque esto es aplicable a las personas jurídicas en general, y por lo tanto ese consejo no es administrativo, es el consejo deliberante, es un consejo que vota y toma resoluciones entre el consejo de los miembros, no administrativo exclusivamente. Y es autoconvocatoria para deliberar sin necesidad de citación previa, es decir, sin que haya una convocatoria. En este caso no es que, en el caso societario no es que no haya convocatoria, no se publicó la convocatoria hubo, porque si los socios están presentes, por algo, por lo menos telefónicamente o a través de un correo, a través de un WhatsApp, de alguna manera se enteraron de esa asamblea y están todos presentes. Pero y que las decisiones, dice, se tomen, para ser válidas, se tomen por unanimidad si concurren todos y el temario a tratar se tome por unanimidad. Y esa es otra diferencia con la ley de sociedades. Porque acá habla que la unanimidad solamente exige unanimidad, significa que no haya un voto en contra, ni uno, es decir, que todos estén de acuerdo. Entonces, y que estén todos presentes. Esa unanimidad es para los temas a tratar. Para los temas a tratar, es decir, el temario sea aprobado por unanimidad. Los temas que se traten, que ese temario sea aprobado. Es decir, vamos a tratar la responsabilidad del director, y vamos a tratar el aumento de capital, y vamos a tratar, bueno, esos temas está bien, aprobamos por unanimidad. Ahora, cada uno de los temas a tratar puede ser por unanimidad o no, o por las mayorías requeridas, por ejemplo, depende del tema, ¿sí? Esa diferencia está en el Código Unificado ahora, mientras que la Ley de Sociedades, ya vamos a ver, no hace esa diferencia. Exige unanimidad, que todos estén presentes en esa asamblea, que se llama justamente asamblea unánime, para subsanar la falta de publicidad, tienen que estar todos presentes, y además los temas sean aprobados por unanimidad. No los temas a tratar, sino cada decisión que se vote, bueno, vamos a ver, removemos o no al administrador. Esto es lo que estamos votando en este momento. Votamos, bueno, tiene que ser por unanimidad. No los temas a tratar, sino cada una de las resoluciones sociales, cada uno de los temas aprobados por unanimidad. Eso se entiende de la interpretación de la ley de sociedades. También está quienes quieren aplicar todo lo que establece ahora el Código Unificado. No se olviden que el orden de prelación en la aplicación normativa a las personas jurídicas está dada en el Código, ¿no es cierto?
como código, como disposición de fondo. Y el código establece que en el orden de prelación lo que primero se aplica son las normas imperativas de la ley especial. Y si no tuviera solución, las normas imperativas del código. En este caso, la ley societaria tiene una norma que dice que se aprobará por unanimidad, estando presente, deben estar presentes todos los socios, todo el capital social con derecho a voto estar presente, y que se apruebe por unanimidad los temas a tratar. No dice el temario, sino cada tema. Nissen está en desacuerdo con esto, él dice que debe ser por mayoría, una vez que está todo presente no se perjudica, no tiene sentido hablar de unanimidad y de exigencia de unanimidad, porque estando presente y teniendo derecho a votar, ya no hay un perjuicio, sino simplemente el que vota y la mayoría, nos puede gustar o no ese principio de la mayoría, pero el legislador impuso a la sociedad de capital, particularmente a la anónima, que la mayoría aprobada conforme a la ley, las decisiones tomadas por mayoría se imponen, siempre que no estén, por supuesto, en desacuerdo ni perjudiquen al interés social, que prima sobre el interés particular o individual de los socios. Entonces, la mayoría, conforme a la ley, al estatuto y al reglamento, si se hubiera redactado, obliga a la sociedad y a los socios, ¿sí? Porque así se ha dispuesto, es la mayoría, lamentablemente, la que tiene mayoría decide, sobre todo en materia anónima, en la sociedad anónima. Ya vamos a ver, la SRL está ahí en el medio, pero la anónima es así, la mayoría vota, decide, y si un socio tiene la mayoría, él decide, y siempre que esté conforme a la ley, al estatuto o al reglamento, que no perjudique deliberadamente, que no haya un abuso en el ejercicio de su derecho, y obre de buena fe, conforme a los principios generales que están en el título preliminar del Código Unificado, es válido. ¿Me están siguiendo? A lo mejor lo que estoy haciendo es un parangón. Lo que estoy haciendo es un parangón para que vean cómo la reforma del Código Unificado, cómo está, que tiene un régimen en cuanto a la administración y toma de decisiones y el gobierno, y en el caso de fiscalización, y cómo juega y cómo se aplica con respecto a en nuestro régimen, si lo complementa o que sobre todo la situación en que se contradice, ¿no? Después dice, eso con respecto al 158. El 159 habla del deber de lealtad y diligencia y el interés contrario. ¿Interés contrario a qué? Interés contrario al interés social, por supuesto. No voy a profundizar, pero el interés social también es un tema que lleva a la grande discusión en la doctrina societaria. El interés social. ¿Qué se entiende por interés social? Por supuesto que el interés social es lo que acuerdan cada uno de los individuos de lo social al efecto de cuando hacen esa aportación, ese aporte en común para cumplir, para poder ejecutar y para poder cumplir con el fin común que llevó a la constitución de esta persona, ¿no? De esta persona jurídica, de esta persona diferenciada de los miembros que la integran. Ese es el interés social. Dentro, al lograr o en el camino tendiente a lograr ese interés social, ese fin común que ellos que persiguen, subordinan sus intereses individuales a ese interés social. Es decir, no significa que todos los intereses individuales deben estar conforme al interés social. Puedo tener un interés, a lo mejor en algún trayecto de ese funcionamiento, contrario al interés social.
Lo que pasa es que yo en este momento debo manifestarnos, debo abstenerme de votar, debo abstenerme de tomar ciertas conductas en beneficio de mis intereses particulares en perjuicio del interés social. Porque yo como socia, o todo socio, también debe ser leal, actuar con lealtad, con respeto y buena fe, ¿no? Y con la lealtad como socia respecto a la sociedad y al interés social, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa ese interés social. Hay quienes niegan, dicen, no hay un interés social o no están, o no son contestes en cuanto a qué es o qué es y qué significa el interés social. Bueno, el 159 entonces habla de la lealtad y diligencia. Los administradores, acá sí se refiere específicamente a los administradores. Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. La lealtad tiene que ver, en la lealtad hay buena fe, debe haber buena fe. Es decir, ese principio de buena fe, si nosotros nos vamos cuando habla de el artículo 9, el principio de buena fe, en el capítulo 3 del Código Unificado, los derechos deben ser ejercidos de buena fe, ¿sí? Es decir, los derechos deben ser ejercidos de buena fe, es decir, con lealtad, sin intencionalidad, sin mala intención al efecto de, ¿sí? Sino con esa lealtad de buena fe. El abuso del derecho, el ejercicio irregular de un derecho propio, es decir, yo ejerzo un derecho que tengo como socia, como miembro de una persona jurídica, particularmente en este caso, socia en la sociedad. O en cumplimiento de una obligación legal, conforme también ejerzo el derecho o cumpliendo con una imposición de la ley, no pueden constituir como lícito ningún acto. Ese ejercicio regular del derecho o el cumplimiento de una obligación legal no pueden constituir como ilícito ningún acto. Es decir, no porque ejerza un derecho, el ejercicio del derecho puede constituir una ilicitud, diciendo, no, estoy ejerciendo mi derecho, ¿sí? Ahí hay un abuso en el ejercicio del derecho. La ley no ampara el ejercicio abusivo de este derecho, de los derechos, se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o que excede los límites impuestos de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Es decir, cuando exceden los límites, exceden los parámetros de buena fe, moral y buena costumbre. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo del derecho o de la situación jurídica abusiva. En un supuesto, es decir, el ejercicio en ese supuesto abusivo del derecho, o ante una situación, por ejemplo, en el caso del estatus social, del estado de situación o posicionamiento de socio, donde se abuse de esa situación, pero que es un posicionamiento de una situación jurídica legal, es decir, que está regulado en la ley y que me otorga mi derecho. Pero si yo lo ejerzo en forma abusiva, por ejemplo, tengo la mayoría, entonces impongo esa mayoría. Las decisiones toman por mayoría. Ahora, cuando esa imposición estaría afectando, no lo hago en forma leal, es decir, estoy mi buena fe o afectando los parámetros normales del ejercicio del derecho, en lo que hace a los usos y costumbres, a la moral, a las buenas costumbres, entonces estoy abusando de ese derecho. El juez debe ordenar lo necesario para evitar ese efecto del ejercicio abusivo o la situación jurídica abusiva, y si correspondiere procurar la reposición al estado del hecho anterior, y si hubiera un daño, si se hubiera causado un daño,
el resarcimiento, es decir, la indemnización requerida. Entonces, en base a estos principios, se habla de los administradores deben obrar con la lealtad, es decir, ese principio de buena fe y diligencia. La lealtad tiene que ver con eso, con la buena fe, y con no abuso del derecho. La diligencia tiene que ver más con tomar todos los recaudos necesarios en el ejercicio, hacerlo con capacidad, ¿no es cierto? Con la capacidad necesaria, con los requerimientos necesarios, con los cuidados necesarios para en el ejercicio de esa profesión, por ejemplo. Esa es la diligencia. ¿No es cierto? Tomar todos los recaudos para lograr o para no afectar el interés de otro o el interés social, ser diligente. Es decir, lo contrario sería actuar con negligencia, ¿sí? Que en ese caso podría ser causal de culpa, ¿sí? Entonces, les corresponde, no, ¿dónde estoy? No pueden perseguir, en cuanto a los administradores, no pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a lo de la persona jurídica. Si yo persigo, es decir, el interés no puede ser un interés contrario, ya sea en protección de un interés propio o de un interés propio o ajeno, de un tercero, actuar en contra o afectar el interés de la persona jurídica, en este caso el interés de la sociedad o el interés social. Los administradores responden ante ese, ¿dónde estoy? Si en determinada operación los tuvieran por sí o por interpósita persona, tengo un interés contrario personal o un interés contrario pero de otra persona, de un tercero, en contra del interés de la persona jurídica o en este caso de la sociedad, deben hacerlo saber a los demás miembros. No significa que yo no, en la ejecución de ese interés social pueda surgir, ¿no? en esa trayectoria, en ese trayecto, un interés personal o de un tercero contrario al interés de la persona jurídica, pero debo manifestarlo, debo hacer saber a los demás miembros del órgano de administración, con más razón si lo debe hacer el socio, con más razón lo debe hacer aquel que integra y que sea miembro de la administración, del órgano de administración de esta persona jurídica, o en su caso, al órgano de gobierno, es decir, a los demás administradores, si hubiera, y también al órgano de gobierno, en el caso de que los otros no tomaran ningún recaudo, a los del órgano de gobierno de esa persona, y abstenerse de cualquier intervención relacionada en dicha operación. Abstenerse. En el caso del socio, en este miembro no va a votar. Si es miembro del directorio y se le va a tomar la decisión, no puede votar. ¿Por qué? Porque blanquea que tiene un interés contrario. O porque está protegiendo el interés de un tercero, contrario al interés social. Y si fuera un socio, fuera de la administración, el socio también debe blanquear que tiene un interés social y abstenerse de votar, de tomar esa decisión, sobre todo cuando se sabe que a lo mejor votando, cuando él sabe que a través de su voto se logra esa mayoría o tiene mayoría, y esa resolución que se vota, que él vota, va a ser opuesta en protección de su interés particular y opuesta al interés social. Entonces, cualquier socio, sea miembro o no de la administración, debe hacerlo saber y abstenerse, lo contrario va a responder y debe resarcir por el perjuicio que se causa a la sociedad. Le corresponde implementar sistemas y medios preventivos. Acá esto es más de lo que establece para el administrador, de las exigencias dentro de las obligaciones que tiene cada uno de los miembros o el miembro integrante del órgano de administración de la sociedad. Porque le impone actuar con la diligencia y la lealtad
de un buen hombre de negocio, conforme al artículo 59, como vimos en la parte general, que ahora lo vamos a ver nuevamente, como en el desempeño de sus funciones, pero no llega al extremo que ahora sí le impone el código unificado al administrador o a los administradores. Le corresponde implementar sistemas y medios preventivos. No solo ser diligente, sino proyectar e implementar sistemas o medios o recaudos preventivos que reduzcan los conflictos o el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Es decir, que implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan esos riesgos de conflictos de intereses en su que él tenga conflicto de intereses con la persona jurídica o que el resto tenga conflictos de intereses. Es decir, le exige más que lealtad y diligencia, o estaría dentro de esa diligencia, pero la diligencia en sí misma basta con no actuar en forma negligente o con impericia, ¿sí? Es decir, tomando los recaudos. Acá le exige medidas preventivas, proyectar medidas preventivas para posibles conflictos de intereses. Y el artículo 160, que establece la responsabilidad de los administradores, cómo van a responder. Los administradores responden en forma ilimitada, esto también está previsto en la ley específicamente para los administradores en general y para los miembros del directorio, los directores en la sociedad anónima, responden en forma ilimitada y solidaria, tiene una responsabilidad ilimitada y solidaria entre los directores, frente a la persona jurídica, a sus miembros, es decir, frente a la persona jurídica, frente a los demás, a los socios, y también los terceros, por los daños y perjuicios o los daños causados por su culpa, es decir, cuando no fue diligente, por su culpa, en el ejercicio o con ocasión de sus funciones por acción o omisión, en el desempeño de sus funciones, en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, ya sea por una acción o por omisión. Hay una responsabilidad subjetiva. Acá se analiza cómo fue, con qué diligencia. No todos, algunos le tienden a que también puede llegar a ser cierta responsabilidad por que el riesgo que pueda generar, es decir, una responsabilidad también en parte objetiva, pero indudablemente está más basada en este caso en una responsabilidad subjetiva. Y además, fíjense, el 161 sigue incrementando la responsabilidad de los miembros, sobre todo acá de los administradores de estas personas jurídicas, en el caso de que haya ciertos obstáculos que impidan tomar decisiones en esa persona jurídica. Si como consecuencia de la oposición u omisión en el desempeño de las funciones del administrador o de los administradores, es decir, siempre haya obstáculos, no se logra la mayoría, no se toman decisiones o de acuerdo a lo que establece la ley o se hubiera reglamentado, hay obstáculos, y por lo tanto está trabado el desempeño y el funcionamiento de ese órgano de administración, está trabado, no se puede avanzar. La persona, en el desempeño de esa función administrador o de los administradores, la persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas, se debe proceder de la siguiente forma. Y esa persona jurídica, cualquiera fuera, no puede aprobar decisiones válidas. También, por ejemplo, en el caso de que el directorio no convoca una asamblea, cuando debe convocarla, porque es el directorio el que convoca la asamblea, en el caso de la ley de sociedades así lo establece, si el directorio no convoca asamblea. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver cuáles son los recaudos. Pero
no se convoca asamblea, no pueden tomar las decisiones los socios, está trabado. Entonces, acá se procede de la siguiente forma. Establece estos recaudos el Código Unificado hoy. El presidente o alguno de los coadministradores, si los hay, pueden ejecutar los actos conservatorios. El presidente del directorio o alguno de estos administradores pueden realizar los actos conservatorios, es decir, los actos ordinarios pendientes a esa conservación hasta tanto haya una toma de decisiones. Los actos ejecutados deben ser puestos al conocimiento de la asamblea, que es el órgano de gobierno de la persona, ¿no? Que se convoca al efecto dentro de los 10 días de comenzada su ejecución. La asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría. ¿A qué minoría? La minoría de los miembros, para realizar actos urgentes o necesarios. También puede remover al administrador. Es decir, le puede conferir al presidente del directorio o del órgano de administración o a la minoría, porque la mayoría en ese órgano colegiado no aprueba, decide no convocar a la asamblea o no realizar determinados actos. Entonces, por eso le puede facultar a la minoría, porque es órgano de gobierno, la asamblea, para realizar los actos urgentes y necesarios. Y también, por supuesto, analizar las causales de remoción y removerlo con esta situación al administrador. Entonces son muchas veces los obstáculos que se suceden en el cuerpo del directorio, sobre todo si fuera colegiado, o si es unipersonal con más razón de ese órgano de administración unipersonal, cuando él decide, por ejemplo, no convocar asamblea, o decide no tomar, hay que ejecutar o realizar determinados actos de gestión en base a lo que se aprobó, las resoluciones sociales aprobadas en asamblea, y el directorio no lo hace. Deja pasar y no lo hace. No tiene a lo mejor un órgano de fiscalización, como ser la sindicatura, que también en ciertos supuestos, ante el requerimiento de una minoría de un voto de los socios, puede, mejor dicho, pedido por socios que representen un mínimo del capital social, debe convocar ¿cómo se llama? La sindicatura, convocar asamblea, puede hacerlo, para tratar esos temas, para tratar la acción, justamente la actitud, la conducta, el comportamiento del directorio, del único director o del directorio que por mayoría decide no cumplir determinados actos de gestión resueltos o decididos y votados y aprobados por la asamblea, por el gobierno de la anónima, o cuando realiza actos no convoca asamblea, o realiza actos o omite realizar ciertos actos en perjuicio del interés social. Entonces, en este caso, le permite que ese presidente o alguno de los administradores puedan realizar actos conservatorios, por lo menos para esa permanencia, y en el caso de que convocar, dentro de esos actos conservatorios se entiende que también podría, porque si la asamblea lo dice, porque convocó al órgano de gobierno, convocó a la asamblea, y puesto en conocimiento de la asamblea, que se convoca al efecto dentro de los 10 días de comenzada la ejecución. Y además esa asamblea puede pedir directamente, hasta remover al administrador o al directorio que impide justamente el funcionamiento normal y regular de ese órgano de administración, y que está estableciendo obstáculos impide, y mientras tanto realizar aquellos actos urgentes, ya sea el presidente, y si el presidente tuviera connivencia con la mayoría de los directorios, de los miembros de la administración, le puede facultar a la minoría para que realice esos actos urgentes o necesarios, y hasta remover al administrador. Bueno, esto se debe vamos a analizar ahora qué dice nuestra ley, pero indudablemente está mucho más detallado
y en materia, en el derecho común, está dando ahora un margen mayor de herramientas para evitar justamente cuando estas situaciones que quedan como empantanadas, como quedan, es decir, sin posibilidad de continuar o sin posibilidad de solución, porque la mayoría de los directores no decidieron en acuerdo, y muchas veces en connivencia un acuerdo también con el síndico o con la sindicatura, y no se convoca asamblea, no se toman los actos de gestión, no se cumple, y queda en una situación de estancamiento de la sociedad, afectando el interés social. Y sobre todo, lo que hace amplió las facultades y el deber, más que facultad, el deber que tienen los administradores de implementar sus sistemas y medios preventivos que eviten conflictos de intereses, para tratar de evitar el riesgo de los conflictos de intereses y sobre todo de sus intereses o los intereses de los miembros de esos órganos con la sociedad o de los propios socios con la sociedad. ¿Sí? Estas son pautas que establece el derecho. Ahora vamos a ver específicamente qué dice el régimen legal societario. Pero indudablemente toda esta ampliación de facultades le hace más severa, con mayor responsabilidad, donde el deber de lealtad y diligencia es mucho más costoso, ¿no? Más severo, para el administrador, o en este caso para los miembros del directorio. Es decir, hay una mayor responsabilidad de los directores, que es lo que entienden autores como por ejemplo también, además de Martorell, Fabien Dubois, etc. Otro caso de que implementa esa mayor responsabilidad es la atribución de responsabilidad en lo que hace a la responsabilidad civil. La ley de quiebra, por ejemplo, exige dolo en la actuación, es restrictiva, ¿no es cierto? Y exige dolo en la actuación. Pero en el Código Civil y Comercial amplía lo que hace a la responsabilidad civil, sino que no solo exige, es decir, exige dolo, sino también cuando existe una manifiesta indiferencia, le atribuye responsabilidad si existe una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Si vemos el artículo 1724, establece los factores subjetivos de responsabilidad. La responsabilidad objetiva, del principio general de responsabilidad objetiva, 1723, cuando la circunstancia de la obligación o del convenio por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, la responsabilidad objetiva. Es decir, cuando la obligación es de resultado, esa responsabilidad de él del que debe cumplir ese resultado, lograr ese resultado a través de su acción, es responsabilidad objetiva. Ahora, el 1724 establece esa responsabilidad subjetiva. Son factores subjetivos de atribución de la culpa y el dolo, atribuciones subjetivas, ¿no?, de responsabilidad. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza, la obligación y las circunstancias de la persona, el tiempo y el lugar. Por supuesto, esa diligencia hay que analizar en cada caso. La lealtad está directamente relacionada con el principio de buena fe. Entonces, es desleal o se abusa, en el caso de un abuso en el ejercicio del derecho, si no ejercita sus funciones de buena fe, basada en ese principio de buena fe, estaríamos ante una conducta desleal.
Pero en el caso de la diligencia tiene que ver más bien con cuando actúa en forma imprudente, negligente e impericia, y hay que analizar en cada caso concreto teniendo en cuenta la naturaleza de esa obligación, la naturaleza de esa función, de ese deber que él tiene en el cumplimiento de ese deber, ¿sí? Y tiene que ver también con las circunstancias del quien debe personal, en el que la que debe cumplir, con las circunstancias del contexto, es decir, del lugar, del tiempo. Hay que analizar en ese caso concreto. Entonces, comprende imprudencia, negligencia y la impericia en ese arte o profesión. En este caso sería ese profesional, el administrador o el director del directorio de la SA. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional, con dolo, con intención, como le atribuye la responsabilidad civil en materia de quiebra, pero además habla no solo dolo, sino con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Al agregar ese otro supuesto, manifiesta indiferencia, puede no tener dolo, puede no actuar de manera intencional, sino que no le importa, es indiferente, le es indiferente los intereses ajenos. No lo hace de malo, no lo hace con intención, dañino, no. Es porque le es indiferente. No, le estaba por dar una comparación, pero bueno, es indiferente, no le interesa al prójimo, en una palabra. Es indiferente el interés del otro. Más o menos mucho de lo que andan ahí con el barbijo mal puesto, no les interesa, no les interesa el otro, en una palabra, no les interesa. No tiene empatía con el otro que te está cruzando en el mismo contexto, ¿sí? No le interesa. En este caso es indiferente el interés ajeno. Pero fíjense que hay una atribución de responsabilidad, se amplía la atribución de responsabilidad. Y el 1725 también tiene mucho que ver. La valoración de la conducta. Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia, fíjense que acá se está magnificando, es decir, se está ampliando el deber de obrar con prudencia. Por eso es que hoy día todos hablan de la profesionalidad, el profesionalismo que deben tener los miembros del directorio, los miembros o los administradores de las personas jurídicas, en este caso particular de la sociedad. Cuando antes, ¿quién era? Era el fundador, se reservaba, yo voy a administrar, yo dirijo, bueno, tomar la decisión, pero tengo la mayoría, pero aparte administro, soy el presidente del directorio, las decisiones en cuanto a la gestión las voy a tomar yo. Hoy puede no bastar, es decir, indudablemente esta persona tiene amplia experiencia, ¿no es cierto?, en esa actividad, en la empresa societaria, pero hoy en día muchas veces, y depende del contexto también, por supuesto, y de la magnitud de esta empresa, ellos muchas veces esa buena predisposición y esa experiencia no basta, ¿sí? Porque debe ir continuamente perfeccionándose, formándose, capacitándose a medida que vaya variando y que el contexto y el mercado vaya variando y tomando otras exigencias en cuanto a la competencia, y también a medida que esta misma empresa vaya ampliando en cuanto a sus características y la magnitud de su productiva y la magnitud de su explotación, de la explotación. Entonces se requiere un mayor deber de obrar con prudencia y con pleno conocimiento de las cosas, ¿sí? Mayor es la diligencia exigible a la gente, con mayor diligencia, con mayor pericia, con mayor profesionalidad, con mayor cuidado también, debe actuar esta gente. Y la valoración de la previsibilidad de consecuencias. Debe proyectar y prever futuras consecuencias, perjudiciales en este caso, para la sociedad, para el interés social o para los socios. Y para terceros también, por supuesto.
Y esto es, bueno, la última dice, cuando existe una confianza especial se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. Es decir, cuando existe una confianza especial, ¿qué quiere decir? Una confianza especial, esto más bien los autores a veces hablan, cuando refieren acá a la confianza especial, es un poco a la idea de este artículo se aplica muchas veces para la relación con el consumidor, la responsabilidad empresarial, porque en este caso cuando uno dice existe confianza especial, confianza, bueno, también puede ser tengo una confianza especial en los miembros del directorio, en el presidente del directorio, por su formación, su capacidad, ¿sí? O en alguno de los proveedores en esta relación de este producto, de este bien o de este servicio. Por eso, muchas veces, cuando uno tiene confianza, todas las propagandas hablan de qué es lo que quieren captar, la confianza de sus clientes, ¿no? Las grandes negocios comerciales, o los bancos, los seguros, el banco sobre todo, dar confianza, facilidad, flexibilidad a las compañías de seguro. Como que si uno contrata una póliza ya está, puede hacer cualquier cosa, está tranquilo, puede dedicarse a hacer paracaidismo, tirarse de la terraza del edificio más alto, está todo, la confianza. Y lo mismo cuando en el banco. Puedo empezar a firmar cheques, o puedo empezar a utilizar la tarjeta para cualquier cosa. Eso es lo que ellos transmiten. Esa confianza especial que nos están transmitiendo en esa relación negocial, esa otra parte. En el caso del consumidor sería el proveedor para nosotros consumidores. Entonces se debe tener en cuenta la naturaleza del acto, el acto y la naturaleza de ese acto, y también las partes, las condiciones particulares de las partes. Esto es especial para si tienen algún problema en relación de consumo, esto es especial, porque el consumidor está en una relación de debilidad, de vulnerabilidad con respecto al proveedor, que están siempre, cualquiera fuera la situación, en mucho mejor condiciones que en organización que cualquiera de nosotros como meros consumidores. Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. Esa confianza, esa contratación, pero por ejemplo en el caso de cualquier contrato profesional, de algún profesional de las ciencias médicas, por ejemplo, de la tecnología, cuando se imaginan, yo que no conozco, yo cada vez que tengo que buscar un técnico me recomiendo y adiós más o menos de la tecnología, porque a mí me pueden decir cualquier cosa, porque aparte que soy negada a los medios, a la tecnología, en los medios de transmisión, entonces yo tengo que confiar en esa, y tengo una confianza especial cuando consigo un técnico adecuado. Entonces, en ese caso, la valoración de la conducta, cuando más confianza se genera, tiene una condición especial. En estos casos se estima el grado de responsabilidad por la condición especial de la gente. ¿Qué quiere decir? Que esa gente que mayor confianza genera y especial y que se basa, de acuerdo en esa confianza en el otro, ¿sí? Porque se imaginan operar nosotros, los clientes, medio cliente, con esas grandes, muchas veces multinacionales, los bancos privados, las compañías de seguro, las prepaga, como está ocurriendo ahora con Swiss Medical, con OSDE, que nos están pagando y nos están aceptando los prestatarios de servicio, no los médicos. Entonces,
se estima el grado de responsabilidad por la condición, es decir, cuando se ha generado y es mayor la expectativa de basada en la idea de relaciones de la confianza de las partes, sobre todo aquel que está en una situación más vulnerable y de medibilidad con respecto al otro, económica y social con respecto al otro, entonces mayor es el grado de responsabilidad. Este artículo 1125 es muy importante para la relación de proveedor-consumidor, por ejemplo, o cualquiera fuera, aunque no sea un consumidor, es por ejemplo, también un empresario, pero que más vulnerable o que esté en un estado de inferioridad, de debilidad económica o de vulnerabilidad económica con respecto al otro. También es aplicable. Bueno, fíjense que hasta dónde nos fuimos para ir relacionando el tema, ¿no? No es estrictamente la ley, no obstante, ahora vamos a ir nuevamente a nuestra ley, ay, Jesús María, a las 11 ya son. Bueno, vamos a ir a la ley de sociedad y volvemos al directorio. Pero me parecía importante ver esto para que ustedes, es decir, que no quede reducido al régimen legal específico, si bien en el orden de prelación están las normas imperativas, pero el día de mañana, sobre todo ante asesoramiento como profesionales o para ustedes mismos, el derecho es uno, ¿no? Y más ahora con este principio de integración de todo el derecho, no solo el derecho privado, el derecho común privado, sino también hasta con el derecho público, ¿sí? A partir de la unificación de este proyecto, este Código de Unificación Civil y Comercial, que tiene muchas normas de relación y de referencia al derecho público. Y bueno, con respecto a nuestra, específicamente con nuestra ley. Bueno, ¿entendieron más o menos? ¿Entendieron o no? Quería simplemente que vieran, que en general, para no basarnos, porque la ley ustedes la pueden ir, no obstante ahora voy a dar algunas características, algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta en la interpretación de la ley, porque por ahí no es tan clara. La ley la pueden estudiar, analizar y con cualquiera de los autores ustedes, pero por ahí hay que hacer esta mirada así más amplia, ¿no? Que también a mí me han ayudado otros maestros a hacer esta mirada así más amplia, no tan escueta con respecto a dar lo que está en la ley simplemente, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Voy a tomar un mate. No, doctora, para nada. No, doctora. ¿Entendieron esto o estuvo medio confuso? ¿Cuántos estamos? ¿Estamos o no estamos? 40 nomás estamos. La mitad falta.